Presenta Clínica Hackter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome doloroso de cadera. Cuando hablamos del síndrome doloroso de cadera, incluyo en este tema varias patologías que tienen que ver con la cadera. Podemos pensar en una artrosis de cadera, podemos pensar en una tendinitis de cadera, podemos tener bursitis, podemos pensar en artritis, en subluxaciones, en fracturas. Podemos hablar de muchas otras situaciones que nos causan problemas en la cadera. Fundamentalmente vamos a centrarnos en las dos, digamos que de mayor frecuencia, que son la artrosis de cadera y la tenobursitis, la inflamación de las bolsas serosas y de los tendones de la cadera. Son dos situaciones que nos dan dolor de cadera, pero cuyo tratamiento es totalmente distinto. Cuando viene una persona, cuando viene un paciente y me dice, doctor, a mí me duele la cadera, y empezamos a preguntar y me cuenta que le duele de repente del lado del costado la cadera, o la parte de atrás, la parte, digamos, de la nalga de la cadera, o la parte de adelante de la cadera, o incluso la ingle que pertenece, digamos, a lo que podríamos llamar el sector de la cadera. Nosotros le preguntamos, además del dolor, qué otra sintomatología o signología puede tener, por ejemplo, si puede caminar bien, si no puede caminar bien, si renguea, si no renguea. Y bueno, dentro de eso, de esa anamnesis es que vamos construyendo una idea de lo que puede ser, de las distintas causas que nos puede dar un dolor de cadera, un síndrome doloroso de cadera. Entonces, es muy distinto cuando el problema es dentro de la articulación propiamente dicha, por ejemplo, una artrosis de cadera donde están involucrados los cartílagos articulares de la cadera, tanto de la cabeza femoral como de la cavidad cotiloidea, de la pelvis, eso por un lado, o si el dolor proviene de la parte externa de la articulación, como pueden ser las tendinitis o las tenobursitis. En ambos casos, el paciente nos relata dolor. Lógicamente, no es lo mismo el tratamiento de una artrosis de cadera que el tratamiento de una tenobursitis, aunque las manifestaciones clínicas puedan ser parecidas. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos una artrosis de cadera, muchas veces el paciente, y sobre todo con la artrosis está avanzada, nos dice, doctor, estoy comenzando a renguear. Esto es bastante característico de la artrosis de cadera. Que sea característico no significa que ya podamos hacer diagnóstico, pero sí es sugestivo. O me dice muchas veces, camino un poco y me tengo que sentar porque me duele mucho la cadera. Otra de las características que nosotros vemos en la artrosis de cadera es, por ejemplo, el paciente les cuesta cruzar la pierna con respecto a la otra pierna. Sin embargo, la pierna sana no tiene problemas en cruzarla. O le cuesta atarse no llega a atarse los cordones zapatos cuando antes sí llegaba a atarse los cordones zapatos. Sin embargo, en las tenobursitis no tiene ese problema porque es un problema de tendones, un problema de bolsas cerradas y de la parte externa de la articulación. Pero esto es importante porque a él le duele la cadera. Una cosa es que duele la parte de la articulación propiamente dicha, donde va a tener un tratamiento específico antiartrósico, y otra cosa es que a una persona le duele la cadera por una tendinitis o por una bursitis, cuando el tratamiento va a ser por fuera de la articulación propiamente dicha. Estas consideraciones son muy importantes en la práctica diaria, insisto, en el diagnóstico y el tratamiento. Por supuesto, una cosa es el relato, una cosa es la clínica, pero después para hacer diagnóstico tenemos que pedir exámenes paraclínicos. Exámenes paraclínicos que eso lo vamos a ir viendo dependiendo de para dónde pensamos que va la cosa. Cuando, insisto, en las dos más comunes, aunque no son las únicas, quizás a veces con una simple radiografía de pelvis ya sabemos qué es lo que nos está diciendo esa articulación. Entonces, por ejemplo, cuando sacamos una radiografía o le mandamos una radiografía y es una artrosis de cadera, vamos a ver cómo el cartílago se empieza a desgastar, vamos a ver cómo el espacio articular, el líquido sinovial que hay entre la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea
ese espacio se va achicando. Todo ello explica justamente la sintomatología, explica justamente el dolor. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una tendinitis, una tenobursitis y pedimos por las dudas una radiografía de pelvis o cadera, la articulación va a estar indemne, porque el problema está por fuera de la articulación y simplemente tocando la cadera el paciente va a estar muy dolorido y el propio médico va a palpar la inflamación. Sin embargo, cuando tocamos la otra cadera, la que está indemne, no le va a doler porque no hay inflamación. Entonces, la tenobursitis, como dice el nombre, es una inflamación de las bolsas serosas de la cadera que además de inflamación nos va a dar dolor. Es bastante fácil el diagnóstico porque muchas veces simplemente clínicamente tocando la cadera al paciente le causa muchísimo dolor. Por supuesto, también hay que tener cuidado que si sospechamos que además de la tenobursitis tiene una artrosis, pedirle la radiografía porque puede tener las dos cosas. Muchas veces los pacientes tienen un dolor fuerte en la cadera y tienen las dos situaciones, la artrosis de cadera y la tenobursitis. Por eso que muchas veces, si uno se enfoca el tratamiento en una de las dos patologías y no en las dos patologías, los resultados van a ser no del todo deseados, porque vas a mejorar lo que vas a estar tratando, pero te vas a estar olvidando de tratar lo que no viste. Esto es muy importante en la medicina. No es blanco-negro, hay que tener mucha atención y mucho cuidado. Incluso en las próximas charlas, además de seguir hablando del síndrome doloroso de cadera, vamos a hablar del pseudosíndrome de cadera. Aquella situación en la cual al paciente viene y me dice, doctor, me duele la cadera, sin embargo, el origen del problema no está en la cadera, sino está en la parte baja de la columna. Pero eso lo vamos a ir viendo en las próximas charlas con el gusto siempre. Muchas gracias.